¿Sí me ayudas? Gracias. Listo. Vamos entonces a iniciar. Vamos a ir revisando lo que hemos hecho y vamos a pasar al siguiente nivel. Presten atención, por favor, a lo que vamos a trabajar. Les comparto esta hojita y quiero que ustedes me vayan ayudando y me prestan atención, ¿de acuerdo? Lo primero, recuerden que lo que estamos haciendo en este momento es trabajando con tablas de distribución de frecuencia por intervalos. Las tablas de distribución de frecuencia por intervalos en este ejercicio que nosotros empezamos a revisar hace tiempo, nos planteaban este ejercicio que se encuentra acá en el libro y nos daban como datos los intervalos, miren, y las frecuencias de cada intervalo. Partiendo de esta información, nosotros hemos generado toda la tabla de distribución, fíjense en acá, y les hemos puesto a los elementos o a la información que nos ha sido proporcionada con color, con este color medio cafecito. Todo lo demás nosotros lo hemos calculado incluyendo esto que no debería estar pintado. ¿De acuerdo? Todo lo demás nosotros calculamos. Perfecto, ahí está. Tenemos entonces los intervalos, los límites superiores e inferiores de cada intervalo y las frecuencias que nos entregaron. Nosotros hemos obtenido ya la sumatoria de las frecuencias, la marca de clase. Les recuerdo, por si acaso, a veces se nos olvida, la marca de clase no es más que el elemento que se encuentra entre el límite superior e inferior. Se obtiene con la media aritmética o promedio de estos dos valores. 5 más 1, 6, dividido para 2, 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Cuando usted calcule la marca de clase, acuérdese revisar que este número que le está dando como resultado o como marca de clase debe estar entre estos dos valores. ¿Ya? Calculamos la frecuencia relativa. Acuérdese también cómo calculamos la frecuencia relativa. Facilito. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta simple dividido para el total de la sumatoria de frecuencias. Siempre va a ser un número entre 0 y 1. A ese valor, si a este valor de las frecuencias absolutas, perdón, a las frecuencias relativas simples, le multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje de cada uno de los intervalos, el porcentaje que tienen con respecto al total. Y finalmente hemos calculado acá las frecuencias acumuladas. Camila Astudillo, cuéntame, ¿qué deber estás haciendo que estás ocupadísima? Ya. No, sino que estoy viendo algo de mi hermano. Ya, entonces présteme atención, por favor. Yo sé que usted está pilas y sabemos, todos nosotros ya sabemos esto, pero no está por demás prestar atención y atender. Ok. Acumuladas de la siguiente manera. Frecuencia absoluta acumulada, primer elemento siempre se copia. ¿De dónde? De acá. De las frecuencias simples, si dice FI de FI, siguiente elemento es igual al anterior, en este caso 20 más la frecuencia absoluta del intervalo con el que estamos trabajando. 20 más 15, pues aquí estará la respuesta. Y así sucesivamente, lo propio para la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Bueno, ya, profe, ya sabemos. Sí, yo sé que ya saben, pero estamos repasando. Ok, vamos con lo siguiente. Medidas de tendencia central. 3 medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Media. Nosotros ya habíamos trabajado con esta medida de tendencia central, pero lo vamos a volver a hacer. Fácil de calcular. En las tablas de distribución por intervalos, la media se calcula usando esta fórmula que nos dice media aritmética o media es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para n, siendo n el total de datos. Ok, marca de clase. Aquí está la marca de clase. Estos valores. Multiplicado por frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta, estos son los valores. Como debo hacer esa multiplicación y realizar la sumatoria de todos esos valores, he creado una columna adicional que es esta de acá. Primer paso, multiplico entonces marca de clase por frecuencia absoluta. 3 por 20, 60 y así sucesivamente en cada intervalo los valores. Finalmente, realizo la sumatoria. ¿Qué voy a sumar? Todos estos datos de aquí se encuentran sumados acá. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Como ya tengo todo lo necesario para resolver y para calcular la media,
Entonces, reemplazo. P de aritmética es igual, entonces, esta sumatoria, ¿cuánto ha sido? 1227 dividido para ¿cuánto? Para n, siendo n el número de datos. Y en este caso sería ¿cuánto? ¿Quién nos va a ayudar? A ver. Señor Sánchez, ¿cuánto sería el valor de n aquí en este ejercicio? 10. Ah, no, 20. Ya, 20 nos dice el señor. Señorita Monta Mercedes, ¿cuál sería el valor de n? El total de datos. Buena la pregunta. Steven. 102. Correcto. Recuerden, el total de datos es este valor. ¿Cómo se obtiene? Sumando las frecuencias absolutas simples. Sumo estos valores, 102. Entonces, n es 102. Ya, y finalmente, bueno, ahora sí lo voy a hacer. Ok. Es este el valor de la media. ¿Ya nos acordamos? Facilísimo. Facilísimo el trabajo con esta medida de tendencia central. De acuerdo, vamos con la siguiente. Ahora sí, entramos en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Por un momentito les voy a retirar estos elementos de aquí, ¿de acuerdo? Porque quiero que si no me toca trabajar y bajar el zoom de la... Ok, ahí estamos. Siguiente medida de tendencia, decíamos que era la mediana. Ok, esta mediana, para ser calculada, les requerimos simplemente usar la fórmula que ustedes están observando. Y la fórmula que nos dice fácil, nos dice mediana es igual al límite inferior del intervalo con el que se vaya a trabajar, más la amplitud del intervalo, todo esto multiplicado por la expresión n menos 2, recordándoles que n siempre será el número total de datos, menos la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior dividido para la frecuencia absoluta simple del intervalo. Parece difícil, pero no lo es. Empecemos. Primer paso. Y les pido, por favor, observen. Primero, por favor, observen. Lo primero que nosotros debemos hacer para calcular la mediana es calcular esta expresión de aquí. N sobre 2, ¿de acuerdo? Siempre N sobre 2 es lo primero que debemos calcular. N es el número total de datos, que era ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto era? Ya andaba hecho el... 102. Entonces, vamos a hacer esa división. Este valor, 102 dividido para 2, 51. Prestarán atención. Este primer elemento que vamos a calcular, al cual le voy a poner, digamos que un color verdoso le vamos a poner. De acuerdo. Miren, este valor es importante porque depende de este valor que nosotros estamos calculando, el trabajo con el intervalo. Una vez entonces calculado este valor, n dividido para 2 de esta expresión, busco este valor dentro de la tabla. ¿Y cómo lo busco? ¿En qué columna? Busco el 51 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas. Digo, 51 está entre 0 y 20. Entre 0 y 20, aquí. ¿Se encuentra el 51 entre el 0 y 20? ¿Sí o no? No, de acuerdo, Leslie, pero si en vez de mover la cabeza me dice no, yo le agradecería. ¿De acuerdo? Vamos. Siguiente intervalo. 51. ¿Se encuentra entre 20 y 35? No. No está. 47. Dicho de otra forma, 47 ¿le contiene el 51? No. No. Siguiente elemento, 72. 72. ¿Le contiene el valor de 51? ¿Sí o no? Sí. Sí, correcto. Como este valor de aquí, de esta frecuencia acumulada, sí le contiene el número, significa que este es el intervalo con el que yo debo trabajar. Por lo tanto, voy a poner un color así fuerte para saber que estos son los datos que voy a usar para trabajar. Bueno, como ya he localizado
el intervalo con el cual se debe trabajar, vamos a iniciar entonces el cálculo. Ahora sí le voy a bajar un poquito. De acuerdo. Y lo único que tengo que hacer es tomar esta fórmula y voy a reemplazar valores. Así de simple, chicos. Nos dice entonces, la fórmula dice, mediana es igual, límite inferior del intervalo. Ok, presten atención. Este de aquí es el intervalo con el que tengo que trabajar. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 13. 13. A ver, veamos. 13. El 13 está aquí. Y esto dice que es el límite inferior, correcto. Entonces aquí escribo 13. Más amplitud. La amplitud, acuérdense que es el valor entre el límite superior y el límite inferior. Si es que ustedes tienen calculado así como aquí, fácil, le reemplazan el valor 4. Pero si no tuvieran esto calculado, simplemente fíjense en el valor del límite superior, que en este caso es 17, y le restamos el límite inferior 13. 17 menos 13, casi siempre 4, ¿cierto? Seguimos reemplazando en la fórmula. N dividido para 2. ¿Tengo ese valor? Sí. Sí, ¿cuánto es? 51. Correcto, es el primer valor que yo calculé, 51. Menos, aquí me presta atención. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que estoy trabajando. Tendrá cuidado. Hay personas que se equivocan y me ponen aquí 72 menos 1. No, no estamos restando el número 1. Estamos buscando la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Ok, vamos. Este es el intervalo con el que estoy trabajando. Este que está de celeste o de azul. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 72. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del intervalo anterior? 47. 47, correcto. Entonces, reemplazo ese valor aquí. Listo. Finalmente, último valor, frecuencia simple. La frecuencia absoluta simple del intervalo. Ok, este es el intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple de este intervalo, chicos? 25. ¿Cuánto? 25. Correcto. Y ya está. Empecemos entonces ahora sí. Tengo esta expresión. Ya simplemente he colocado los valores, he reemplazado en la fórmula y empecemos. Lo primero que voy a trabajar es lo que está dentro del paréntesis y en este caso la parte superior, que sería 51 menos 47, ¿cuánto sería aquí? 51 menos 47, casi siempre, ¿cuánto? 4. 4. ¿De acuerdo? Ya. 4 dividido para 25, el siguiente elemento. Vamos entonces. Bueno, yo les voy a seguir copiando esto acá. 4 para 25, ¿cuánto es, chicos? Si es que no tienen calculadora y el momento en que estén trabajando, simple. Igual, 4 dividido para 25, enter, 0.16. Ok, aquí es 0.16. ¿Qué hago aquí? ¿Primero la suma o primero el producto? La suma. La suma. Producto. Ok. El producto. Ah, el producto. Sí, en efecto, primero el producto, chicos. La suma se queda al último. 4 multiplicado por 0.16 es ¿cuánto? 0,64. Gracias, joven. Ya está. Y ahora sí, sin necesidad ni de calculadora, ni de Excel, ni de nada. 13 más 0.64 es ¿cuánto? 13.64. 13.64. Así de simple. Ya, está calculado. Y tenemos entonces calculada la mediana. Repito, preste atención. Volvemos a repetir el manejo de la mediana. Para calcular la mediana tenemos esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitamos hacer siempre, es determinar esta expresión n-2. N dividido para 2. Siempre. Siendo n el total de datos del ejercicio. En este caso, 102.
dividido para 2, 51. Cuando obtengo este valor, empiezo a buscar ese valor dentro de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿de acuerdo? Entonces lo busco aquí, entre estos valores. Y digo, ¿20 le contiene el 51? No. ¿35? No. ¿47? No. ¿72 contiene el 51? Sí. Por lo tanto, en este intervalo señalo y sé que este es el intervalo con el que yo debo trabajar. Una vez determinado este intervalo, lo demás no es más que reemplazar valores acá. Vamos entonces a reemplazar los valores. La fórmula dice LI, límite inferior del intervalo. Ok, límite inferior es este, 13, más A. A es la amplitud. 17 menos 13, 4. Aquí está el valor de la amplitud. Reemplazo n dividido para 2 es lo primero que calculé, así que sé que es 51. Menos, y lo que se encuentra en el paréntesis es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que estoy trabajando. Ok, frecuencia absoluta acumulada. Este es el intervalo que estoy trabajando. ¿Cuál es la anterior? 47. Coloco aquí 47. Todo esto dividido para f sub i, y fíjese que es la f minúscula, por lo tanto es la frecuencia absoluta simple del intervalo. ¿Cuál es? Este valor de aquí, 25. Lo que me resta es realizar los cálculos matemáticos y tengo ya determinado el valor de la mediana, que en este caso ha sido 13.64. ¿De acuerdo? ¿Ya nos acordamos? ¿Fácil o difícil? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, de acuerdo. ¿Dónde está lo importante de todo esto? Primero, determinar este valor de n dividido para 2. Y segundo, por sobre todas las cosas, determinar cuál es el intervalo con el que se va a trabajar. Siempre. Una vez determinado el intervalo, eso es cuestión de simplemente reemplazar valores. ¿Listo? Muy bien, chicos. Dejo de compartirles. Gracias. Gracias, compañero. Ya. Bueno, seguimos grabando. Ok, préstenme atención.